Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer unos gaviones. En esta ocasión vamos a utilizar esta multimalla que viene galvanizada en medida de 5 por 5 centímetros. Tuve que utilizar esta debido a que en México no se maneja ninguna otra cercana con las características que ocupaba. Lo primero que tenemos que hacer es extenderla para poder iniciar a hacer los cortes. Lo primero que vamos a hacer son las caras, que son de 8 cuadros por 14. Por cada línea nos salen 3 caras. Cada una de las caras nos tiene que sobrar con unas puntas, las cuales vamos a utilizar posteriormente para armar. Ya van incluidas en la medida que les menciono de 8 por 14, así como se ven en la imagen. Quedan con unas puntitas alrededor. Posteriormente, lo que vamos a hacer es cortar 36 cuadros por 24, que es el ancho de nuestra malla. Estas van a ser lo que viene siendo la forma o la panza de nuestro gavión. Una vez cortado, para facilitar el maniobrar nuestra malla, le vamos a dar la vuelta y vamos a ir jalando en sentido contrario de donde está el doblez para poder dejar la malla lo más plana posible, para poderla manipular de mejor forma. Una vez hecho eso, le volvemos a dar la vuelta y comenzamos a doblar, utilizando en este caso yo una tabla, 6 cuadros para hacer la primer cara de nuestro gavión. Utilizo un martillo para darle pequeños golpes para darle un poco más de firmeza al doblez. No hay que excedernos en la fuerza, ya que podemos cortar nuestra malla y ya nos servirá esa sección. Posteriormente vamos a contar 12 cuadros y vamos a colocar nuevamente nuestra tabla para hacer el segundo doblez. La primera ceja que hicimos la podemos doblar hacia adentro para que no nos estorbe y no nos pique. Nuevamente vamos a hacer el golpeteo con el martillo, procurando que quede lo más cuadrado posible. Nuevamente contamos 6 cuadros para hacer la segunda cara. Y en esta ocasión hacemos el doblez hacia el otro lado, para darle la forma a nuestro gavión ya. Así es como nos va a terminar. Aún no tiene forma, ya que las caras finales que cortamos en un inicio son las que nos van a dar la forma final. Normalmente para este proceso se ocupan este tipo de grapas. Lamentablemente en México no hay. Me fue muy complicado poder encontrar algún tipo de estas grapitas, ya que con ellas es muchísimo más fácil poder hacer este proceso. Debido a eso, en las caras que cortamos al principio, opté por la opción de dejar las puntas para poder hacer justamente esto. Una vez listo, vamos a utilizar yo en este caso esta herramienta que me va a servir. No es para esto, pero me sirvió. Tiene un hoyito y la punta que me van a servir para hacer palanca a cada una de las puntas. Lo primero que tenemos que hacer es cuadrar bien nuestra cara con los cuadritos de nuestro gavión y vamos a doblar las puntas hacia adentro o hacia abajo. Posteriormente, con nuestra herramienta vamos a tratar de hacer una palanca jalando la punta y doblando alrededor del alambre de nuestro gavión. De esta forma se va a ir sujetando todo lo que es las puntas de las caras a nuestro gavión. Como podrán ver, es sumamente sencillo, únicamente es cuestión de agarrar un poco de práctica. Les recomiendo los guantes y, si es posible, camisa de manga larga. Aquí hay que ajustar las esquinas siempre, debido a que cuando hacemos el doblez con la tabla no siempre queda perfectamente alineado y eso ocasiona que se distorsione un poco el cuadro. Pero ajustamos y empezamos a doblar. Como ven, las dos puntas que dejé al final, o al principio, como lo quieran ver, no se doblaron, se dejan para que se pueda hacer el ajuste. Ya hasta el final se hace el doblez y así es como va quedando. Como podrán ver, es muy sencillo, ya tiene forma el gavión. Ahora, estos sobrantes de malla los vamos a utilizar, son muy importantes para que nuestro gavión no pierda la forma, ya que si no los podemos, se van a empanzonar o doblar al momento de llenarlos. Cada uno de estos cuadritos nos van a servir para tomar la medida exacta que debe llevar entre pared y pared. Otra opción es usar este alambre galvanizado que puedes comprar en la ferretería. En caso de que no te alcancen los sobrantes de malla, pueden utilizar este, aunque no les recomiendo esto porque
suele variar un poco la medida al momento de armar, ya que te puede quedar un poco más largo o un poco más corto. Lo primero que tenemos que hacer es contar 3 y 4 cuadros. 4 cuadros hacia mí y 3 hacia arriba. Nuevamente hacemos el mismo proceso y así hasta llegar a la parte superior donde se encuentra la tapa. Como podrán ver, únicamente se dobla y con la misma herramienta que les mencionaba en un principio, hacemos una vez más el doblez para que se sujete bien. Aquí podemos ver más o menos cómo nos quedó. Hicimos dos tipos, uno con piedra careada, o sea las piedras planas, y otro con piedra más pequeña. Normalmente los gaviones no llevan castillos, en este caso le colocamos, ahí se escurrió el cemento lamentablemente y nos dejó manchado, pero ahí vamos a corregirlo de otra forma. En la esquina también tenemos otro castillo, ese quedó mejor. Y a continuación tenemos otro castillo más. En el caso de este le pusimos castillos debido el gavión que hicimos es de 30 centímetros, por lo tanto es muy delgado y tiende a poderse caer. Por eso le pusimos los castillos interiores para que se pudiera reforzar y no tuviéramos problema. Aquí, como podrán ver en la parte inferior derecha, se alcanza a distinguir un poco que los gaviones se doblaron. Esos fueron los primeros que hicimos y lamentablemente les pusimos pocos soportes al gavión. Debe de llevar aproximadamente entre 15 y 16 para que el gavión se soporte bien y no le pase eso. Todos los demás quedaron con sus soportes adecuados. Obviamente, dependiendo del tamaño del gavión, aumenta el número de soportes o disminuye. En este caso manejamos entre 15 y 16. Como ese que vemos aquí arriba, no sé si alcanzan a distinguir todos los soportes que lleva interiormente. Y ya de esa forma no se dobla. Ahí nos falta todavía colocar una línea más para darle una altura un poco mayor. Como podrán ver, el material que utilizamos es filtro. Es un material muy básico que venden. Yo en este caso utilicé ese material por lo económico que es y la vista que da. Sin embargo, si tú quieres meter otro tipo de piedra, ya sea cantera o otro tipo de color o material, lo puedes hacer. Ya eso depende de lo que quieras invertir en ello. Ahí se ve el cimiento, que es un cimiento normal de 30 centímetros de ancho, del cual salen los castillos. En caso de que tú no quieras meter los cimientos de concreto o de piedra, tendrías que hacerlos más anchos. Aquí alcanzamos a ver lo que es un castillo antes de ser colado por la parte trasera. La parte trasera no pusimos recubrimiento de piedra porque no interesa que no se vea. Aquí se alcanza a ver la piedra, incluso tiene hoyos muy grandes todavía, hay que recubrirlos. No sé si alcancen a ver, todo el castillo se recubrió con malla alrededor para que las piedras no cayeran dentro. De esta forma, al momento de que el albañil cuela el castillo, el espacio está disponible para que el castillo tenga su firmeza. De igual forma, contiene sus anillos para darle la firmeza necesaria. Bueno amigos, básicamente eso es todo. Los gaviones se sujetaron con alambre entre ellos, alambre galvanizado, para darle mayor firmeza y para que no se cayeran al momento de estar manipulando. Bueno amigos, les mando un saludo a todos, espero les haya sido de utilidad, que estén muy bien, hasta la próxima.